¿Cuántos estáis pensando en la 5.5? Queda más de un mes, nos encontramos apenas en la primera mitad de la versión 5.4 y muchos y muchas de vosotros estáis pensando ya en Furina, dejádmelo en los comentarios, o en la 5.5 Xilonen, Varesa, Xianyun y Yansan, un 4 estrellas que pinta muy, muy poderoso. ¿Por qué los jugadores de Genshin siempre están pensando en el futuro? En este caso es normal, porque hay una versión totalmente de relleno. Pero ¿por qué los banners de los personajes ya no venden lo que vendían antes? ¿Por qué los reruns ya no son algo que rompa ventas de la primera vez que llegó el personaje, sino que el gran ejemplo Arlequino fue un personaje que primero fue récord de ventas en Genshin y luego fue un banner más, bastante números muy muy normales por debajo de la media? O Mabuika, que se especulaba que iba a ser el banner más vendido de la historia superando a Arlequino, no pudo llegar a esas cifras. Los jugadores de Genshin Impact ya no están tirando en los banners. ¿Por qué es esto? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Muchas gracias por todo ese cariño. Gracias de verdad. Que aproveches si estáis comiendo o lo que estáis haciendo mientras veis los vídeos. Dejadme en los comentarios qué coméis o qué hacéis mientras veis los vídeos. Bienvenidos e invitados a los directos. Estoy esta semana de no hacer stream porque la comunidad me canjeó, me ayudó, me propuso, me regaló unas pequeñas vacaciones del extensible. Así que si no me veis por stream, pues es que no estoy en stream, pero prepararos para el gran regreso porque volveré con 1000 ideas nuevas, fresco, un montón de secciones nuevas que quiero implementar y que sean recurrentes. Y vamos con ¿por qué los jugadores no tiran a los banners? Pues bien, número 1, hay un precedente que hemos hablado en otros vídeos como Bennett es un problema, Nerf a Kazuha o un vídeo, no sé si habéis visto a la altura de estar viendo este vídeo, que es los innerfeables. Personajes que por sus características son imposibles de nerfear y son una apuesta segura si sois jugadores nuevos o no tan nuevos, pero que tenéis miedo de que quizá vuestra mona china de tabla media, quizá con el tiempo se lleve power creep, power creep, power creep y resulte que al final no se termine usando de ninguno de los aspectos, como por ejemplo le ocurrió a la pobre Ganyu o a la pobre Jutao, que eran muy amadas en sus versiones y regiones, pero han recibido uno tras otro power creeps y si bien pueden hacer todo el contenido del juego, tienen personajes que lo hacen mucho más sencillo, eficiente, con más números, más diversión, más cariño de los jugadores, más interacción en las historias y un largo etcétera, que al final se nota como main lo que sea que te guste, que le dan bastante menos atención a ese personaje y que tiene menos capacidad de hacer cualquier cosa. Pues el primer punto es, efectivamente, que Hoyoverse se equivocó. ¿Tuvo un gran error o no? Que hemos hablado mucho los jugadores de Genshin Impact con los primeros 4 estrellas y de vez en cuando con alguna joya que ha continuado apareciendo, como por ejemplo Cookie o Chebrus posteriormente, y quién sabe si Yansan. Esto, para resumir, que es el pilar fundamental, uno de ellos por lo que la gente ya no está tirando a muchos banners y las ventas ya se están estancando, digamos, sin quitar, aquí nadie no se está muriendo el juego y estas cosas exageradas que han ocurrido durante... No, tranquilos, eso no tiene que ver con el vídeo. Básicamente es porque hay personajes de 4 estrellas que pueden salir en cualquier momento, en cualquier banner, y muchos de ellos te los regalan en la tienda, que puedes comprarlos de forma free to play, y las constelaciones o incluso Xiangling te las regalan también por pasarte el abismo, o en todos los ritos de las linternas puedes elegir un 4 estrellas gratis de Liyue, entre ellos Xingqiu, Xiangling, Gaming y Lanyan, que también están rotísimos. Y estos personajes te dan la capacidad de hacer todos los retos del juego. 2 tendencias. 1, mucha gente opina que se equivocaron, que no sabía el impacto que iban a tener estos personajes y les cuesta sobrepasar la línea de estos personajes. De todas formas, y corrijo, no es tan así a día de hoy, porque el único personaje que sobrevive a todo esto es Bennett y Cookie, si acaso, en su variante de Hyperblooms. Pero no vemos Xingqiu en los mejores equipos del juego porque la mayoría llevan a Furina o una combinación de Furina más Yelan. No vemos a Xiangling prácticamente hasta tabla puestos 7-8 hacia abajo, porque por encima ya en los best in slot de Kinich y Mualani está Mabuika, y luego Mabuika Carry por encima, así que ya imaginar.
Pero sí es cierto que Bennett es inamovible. Ves, tiene slot de Mabuika, de Gaming, de Arlequino, de Kinich y de casi todo lo que utilice ataque, como por ejemplo todas las variantes de Raiden, etc. Pero la segunda variante de pensamiento es que no se equivocaron, es que el 100% de los gachas tienen un power creep abusivo y a día de hoy los personajes iniciales de la mayoría de gachas, incluso después apenas de un año, ya no sirven prácticamente porque están hechos para vender. Y Hoyoverse quiso romper con esta norma y traernos personajes 4 estrellas que nos permitieran hacer todo el contenido y no se sintiera tan pay to win, ni tampoco tan complicado, ni que te obligasen a sacar ningún personaje más allá de que te apetezca la diversión, el FOMO, que eso sí que afecta mucho a Genshin y a los gachas en general, o que te enamore el diseño de personaje por gustos, que esto ya es totalmente subjetivo. Es el primer pilar fundamental. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Segundo pilar de por qué la gente no está tirando en Genshin Impact. Por el power creep. El power creep es una palabra que en la comunidad habla hispana no se conocía y la primera vez que traje un vídeo hablando de ello, todo el mundo preguntaba, ¿el qué? ¿El power qué? ¿El creep? Y el vídeo está por aquí. Además el vídeo se llama Power Creep y la gente en ese momento no lo sabía. O no sabían el concepto, o no se entendía, o no era muy popular. Llámalo palabra en inglés que no se conoce mucho por la comunidad habla hispana. Y en ese momento se entendió. Sacan personajes que hacen lo mismo que otros antiguos para que la gente tire por los nuevos, para que los antiguos se queden obsoletos y en cierta medida o no vendan o solo vendan de forma residual cuando reciclen algunos banners, como pues los banners regionales o algún otro banner nuevo, o si en el futuro meten algunos personajes al permanente, que siempre se dijo el meme de metan a Klee al permanente o metan a Tartaglia y Albedo al permanente. Y esto, si fuese un ciclo normal de un gacha donde el power creep es normal y desde el día 1 la gente lo conoce y lo sabe, como por ejemplo el Honkai Star Rail, que sois muy conscientes de que desde el día 1 todo era power creep y más power creep y cada personaje que salía era para mejorar al anterior. Según salió el principio de Star Rail, que lo recuerdo porque sí lo jugué, salió Yojuan o Jinjuan, que al final era un carry en área. Luego salió Silverwolf, que lo que hacía era power creepear los equipos de Shelle. Luego salió Loucha, que antes no había healers y estaban solo Bailu y ¿cómo se llamaba? Natasha, creo que se llama. La bárbara del Star Rail, la Natasha creo que se llamaba. Y solo había 2 healers. Y claro, traían el tercer healer, que era Jesucristo, entonces ¡pum! Y luego estaba, por ejemplo, Tinjun, que era un buffer de 4 estrellas. Y luego salió una buffer imaginario, que también era de 4 estrellas, pero está más rota que Shinkyu, que Tinjun, perdón. Y luego salió Tinjun 5 estrellas o algo así, no me acuerdo. Y todo era power creep. Cuando estás acostumbrado a eso, no pasa nada porque lo entiendes y es tu día a día. Pero cuando Genshin ha tenido una mejora paulatina durante 2 o 3 años, muy despacito, y donde realmente había un power creep real, no lo sentimos porque llegó el elemento dentro, y con un nuevo elemento no sentimos el power creep, solo sentimos nuevas mecánicas, diversión. Fue una forma bonita, elegante, divertida y muy sutil de meternos power creep donde nadie entendió que era power creep en ese momento porque no se utilizaba el concepto. El dendro fue una revolución positiva para todo el mundo. No había nadie quejarse del dendro literalmente. Pero justo después de Sumeru en Fontaine, 3 años después de Genshin Impact, empezando el 4º año, ¡pah! Arrancó el power creep. Llegó New Billet, literalmente pisó a Tartaglia, que está aquí la cinemática, y yo creo que Hoyo lo hizo aposta y quería tener que ver con esto, con contextos más metafóricos que solo la imagen y la escena dentro del juego, y dijo, aquí mando yo. Y trajeron un personaje que solea las salas del juego, básicamente. Ahí vino todo, y ya que los jugadores de Genshin llevaban una costumbre de casi 4 años sin entender todo esto, aunque sí había salido poco a poco, Kazuha power creepeó a Sakarosa, Raiden salió y los
equipos de Raiden y de Ayaka, que literalmente Ayaka salió en la 2.0 Inazuma y Raiden en la 2.1, fueron lo que más se jugó. Entonces sí hubo un pequeño polvorín, pero no se entendió así, porque también salió Yoimiya, pero Yoimiya no superó a Jutao. Salió Yelan. Yelan no era exactamente mejor que Shinkyu, pero sí hacía más daño, tenía menos aporte defensivo y se acabaron jugando juntos. Entonces, realmente no se sintió de esa forma. Pero los jugadores ahora sienten, y aquí viene el problema, que cualquier cosa nueva va a mejorar lo anterior. Mabuika, nadie tenía expectativas de que mejorase como carry a Arlecchino hasta que salió su kit en la beta, ya que Arlecchino era el mejor carry piro y superó a todo lo demás, y hubo polémica porque además también salió Gaming en la versión en toda la región de Fontaine, y entonces Gaming superó a Jutao y era el mejor carry piro, y 3 meses después salió Arlecchino y superó a Gaming, y esto ya fue como indiscutible, irrefutable. Y además, al batir récord de ventas, era raro que el siguiente carry que la Power Creepease no rompiese récord de ventas. Una sucesión de eventos y de situaciones que dieron lugar a que la gente ahora, después también de Shilonen y de Kinich y de Moalani, que de repente llegan 2 carries en Natlan y ala, mejores equipos del juego. En el top 5 están Mabuika, Arlecchino, Neuvillette, Kinich, Moalani y Gaming. Ya está, todo nuevo, todo de la 4.0 para adelante. Magia, Power Creep. La gente, y aquí viene la conclusión y el facto, ya no le da valor a los personajes. Antes, los reruns, cuando vino Kazuha la primera vez, mucha gente dijo, nah, no es bueno. Y la segunda vez vendió más que la primera. Y la tercera vez casi vende más que la segunda. Con Raiden, que a día de hoy es un personaje pues normal, es un arconte y le tienen mucho cariño, pero tabla media, digamos. Lo mismo, la primera vez que vino, muy bien. La segunda, por la famosa C2 de Raiden, superó la primera. Y de nuevo, la tercera vez que vino Raiden casi supera a la segunda vez que vino Raiden. Lo mismo con Jutao y Yelan, por si no lo sabíais los nuevos. La primera vez que vino Jutao el 1.3, mucha gente tuvo mucho cariño por Jutao y vendió muy bien la primera vez que vino. Pero la primera vez que reruneó Jutao fue en Inazuma, justo después de la funa a Hoyoverse por el primer aniversario, que fue malísimo. Pero una vez vino Jutao junto a Tartaglia, la gente se olvidó de la funa. Y Jutao vendió más que su primera vez. Pero es más, Jutao, la tercera vez que vino al juego, en Sumeru, en el rito de las linternas que vino junto a Yelan, vinieron Jutao, Yelan, el Aqua y el Homa, como banner de armas. Fue uno de los banners más vendidos de la historia de Genshin Impact. La tercera vez que vino Jutao. Y eso no se ha vuelto a repetir. A día de hoy salen personajes y luego viene su rerun y no venden en su rerun. Ya a la gente le da igual. La gente, si el personaje no es Jesucristo bendito en la tierra, lo más fuerte del juego, un Link no Mega, no lo descargo porque no lo tengo, no tiran por los personajes. Arlecchino, su rerun ya no vendió más que su banner inicial. Y Furina, que es un personaje sumamente importante, o Nahida, que es un personaje sumamente importante y fuerte, no vendieron más en su rerun que la primera vez que vinieron. Furina, además, tiene algo de lógica porque vino justo después de Arlecchino y bueno, pero Furina va a volver ahora. Furina no va a vender más ahora que en su rerun ni que en su banner inicial, y me atrevo a apostarme a algo con vosotros. Y cuando venga Shilonen en la 5.5 no va a vender más que la 5.1. ¿Por qué está ocurriendo esto? Por todo lo anterior. La gente, si el personaje no está rotísimo, te va a cambiar el juego, te va a habilitar 80.000 equipos y Power Creepea todo lo demás haciendo que sea uno de los 3 mejores equipos del juego, exceptuando el factor gusto y un pequeño porcentaje de los jugadores de Genshin, pero yendo a lo subjetivo, la gente no tira. Y el último factor es que ahora hay muchos otros gachas. Antes, cuando solo estaba Genshin, la gente gastaba, digamos, todo su, entre comillas, presupuesto, y aquí también viene un factor que es la diferenciación del poder adquisitivo de la comunidad, que me veis, que sois la comunidad habla hispana y sobre todo latinoamericana, de la comunidad de habla inglesa, que su poder adquisitivo es muy distinto al vuestro. Vosotros, a duras penas, y no todo el mundo tiene bendición y pase. En la comunidad habla inglesa, si os fijáis, no sortean bendiciones lunares, porque todo el mundo tiene bendición lunar y pase y no le cuesta nada. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo es muy distinto. Pero el punto con todo esto es,
hay muchos otros juegos. Y lo que antes solo tenías para elegir si tirar pues por Kazuha o por Raiden o por Ayaka o por Yelan o por lo que saliese nuevo que a lo mejor no estaba tan fuerte pero te gustaba, ahora si no te gusta, esquipeas el 90% de personajes de Genshin y ahorras por Shironen y por Larconte, por ejemplo, y ya está. Y el resto, incluso mucha gente lo decide en otros gachas, tanto su tiempo de farmear protogemas u otras monedas para otros gachas, como su dinero si se lo puede gastar. Y por último, como decía, la diferencia de dinero. Mientras un gringo, digamos, puede gastar dinero en 3 o 4 gachas, un latinoamericano puede gastar dinero en uno y ni eso en muchos casos. Con lo que realmente, por todos estos motivos, la gente ya no tira en los banners. ¿Cómo lo va a solucionar Hoyoverse? No lo sé porque no soy el CEO y no soy Hoyoverse. Se imaginan el meme, lo estiramos dentro de 2 años y de repente salen noticias de que sí trabajaba en Hoyoverse y era el CEO. ¿Cómo lo va a solucionar Hoyoverse? No lo sé. Pero Natlan ha sido algo muy difícil, ya que parecía que era la nación que iba a revivir el juego y al final fue humo. No está siendo lo mejor del mundo y hasta la 5.4 y 5.5 está todo muy vacío, incluyendo la versión de Arconte, que vendió decente, pero se esperaba más. La gente no está contenta, no en el sentido de que se quejen por todo como en otras ocasiones, sino que de verdad se nota, digamos, un descontento general de que se esperaba mucho más de Natlan y yo no sé cómo van a pretender arreglarlo en lo que queda de Natlan o el principio de Snezhnaya. Ojalá de verdad que nunca perdamos la esperanza y ojalá de verdad que algún día lo que esperábamos que ocurriría en Natlan, que no ocurrió, ocurra de verdad y todos digamos, cine, de verdad que mejoraron las cosas. Pero hay un gran problema con los banners y la gente no tira en los banners. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para Corín, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.